Un helicóptero vuela sobre un río congelado al norte del estado de Nueva York. Es 2 de enero del año 1990. El frío es insoportable. Abajo, sobre el hielo, hay algo que no tendría que estar ahí. Un cuerpo. Es June Cicero, 34 años, trabajadora sexual en las calles de Rochester. Hacía días que nadie la veía y para su familia, para las chicas que trabajaban con ella en la misma zona, June ya era una desaparecida más en una lista que no dejaba de crecer. Los policías que la encuentran desde el aire todavía no lo saben, pero acaban de encontrarse con algo mucho más grande que lo que están viendo en ese momento. Porque June no era la primera y ese río no era un lugar cualquiera. Esa mañana, sin saberlo, estaban a punto de destapar uno de los casos más largos y más atroces que vivió esta estación. Do you remember killing her? Yeah. We're not going into details here. No, but how did you kill her? Probably strangulation. How do you know when they're dead? No. I don't know. Just do. It only takes about 4 minutes, probably. 4 Sometimes minutes? less than that. Arthur Shawcross nace en 1945 en Kittery, Maine, y se cría en Watertown, una ciudad chica del norte de Nueva York cerca del lago Ontario. Desde chico ya hay señales: bajo rendimiento escolar, fracasos repetidos y fama de bully. A los 18 años decide abandonar la secundaria sin terminar ni siquiera el 9º grado. En el medio hay denuncias menores por incendios intencionales y robos. A los 18 también rompe la vidriera de un local y recibe su primer condena. Y ahí empieza un patrón que se iba a repetir en toda su vida adulta. Entra y sale de problemas legales chicos. Se casa, la relación se rompe y vuelve a entrar en problemas. Se casa por primera vez en 1964. Tiene un hijo, la relación no dura. En el año 1967 lo reclutan para el ejército y hace un periodo de servicio en Vietnam. Ahí, Shawcross va a construir con los años un personaje. Dice que mató civiles, que torturó, que cometió actos de en combate, pero ninguna de esas historias tiene respaldo. Las autoridades militares, cuando lo investigan, no encuentran ninguna prueba de que haya matado a nadie en su servicio. Es la primera vez que Shawcross fabula sobre sí mismo, pero no va a ser la última. Vuelve a Watertown en 1968. Lo condenan por un incendio intencional. Cumple una parte de su sentencia de 5 años y termina saliendo en libertad en 1971. Acá está el momento donde nadie todavía sabía que estaban mirando a un asesino. Watertown es una ciudad chica, todos se conocen con todos. Y Shawcross es ese tipo, el que tuvo problemas, el que la gente prefiere no tener cerca de los chicos del barrio. Pero nada más que eso, un vecino con antecedentes menores, o por lo menos eso lo era hasta ahora. En abril de 1972 se vuelve a casar, esta vez con Penny Gervino, que ya estaba embarazada de él. Y unos días antes de esa boda, más específicamente el 7 de abril, un nene de 10 años llamado Jack Blake desaparece. Shawcross lo había llevado a pescar pocos días antes, y cuando le preguntan, dice que no sabe nada. Todo eso cambió para siempre 5 meses después, cuando encuentran el cuerpo de Jack.
El cuerpo de Jack Blake aparece en septiembre del año 1972, 5 meses después de su desaparición. Previo a su muerte, había sido agredido sexualmente y asfixiado. Watertown no tiene tiempo de procesar esa muerte cuando, apenas unos días después, el 2 de septiembre del año 1972, encuentran otro cuerpo. Esta vez es una nena de 8 años, Karen Anghel. La policía la encuentra abajo de un puente. Y eso no es todo. A Karen le habían metido barro, hojas y otros restos en la garganta y después adentro de la ropa. No fue un ataque y listo. Fue alguien tomándose un tiempo con el cuerpo después de matarla. Los vecinos empiezan a recordar algo. Habían visto a Shawcross cerca de ese mismo puente con Karen justo antes de que desaparezca. Y Shawcross ya tenía en el barrio fama de tener roces raros con los chicos del vecindario. El 3 de octubre del año 1972 lo detienen. Y acá pasa algo que va a definir el resto de esta historia. Shawcross confiesa los dos crímenes, tanto el de Jack Blake como el de Karen Hill, pero la fiscalía no tiene suficiente prueba física para sostener un juicio completo por las dos muertes. Entonces negocian. Shawcross se declara culpable de homicidio simple, no de los dos asesinatos, sino de un cargo reducido por la muerte de Karen Hill. Por Jack Blake no hay una condena formal, por esto le dan 25 años de cárcel. Y este es el dato que tenés que guardarte para todo el resto del video. De esos 25 años, Arthur Shawcross termina cumpliendo menos de 15. En abril de 1987 sale en libertad condicional. Lo primero que pasa cuando lo sueltan es exactamente lo que cualquiera podría imaginar. Lo instalan en Binghamton, otra ciudad de Nueva York, y en cuanto la comunidad se entera de quién es, se desata una ola de indignación pública. Lo rechazan y termina yéndose. Y ahí es donde el sistema toma una decisión que va a tener consecuencias que nadie en ese momento puede calcular. En lugar de manejar el rechazo público con más controles, las autoridades deciden sellar su historial criminal. Ahora lo mandan a Rochester con Rose Wally, su nueva pareja, quien terminaría siendo su cuarta esposa. En Rochester, Shawcross consigue trabajos menores, cocina, reparte, hace changas. Por afuera, un tipo más, uno de tantos. Por adentro, su matrimonio no funciona y empieza a buscar compañía en otro lado, con trabajadoras sexuales de la zona y con una nueva pareja paralela, Clara Neal. El 24 de marzo del año 1988, unos cazadores encuentran el cuerpo de Dorothy Blackburn, de 27 años, una trabajadora sexual, flotando en el río Genesee. Dorothy tenía marcas de mordidas y signos de estrangulamiento. La policía no tiene mucho para trabajar y un caso de una mujer en situación de prostitución en ese momento no genera la misma urgencia investigativa que generaría hoy. Por eso el caso se enfría. Pasa más de un año. El 9 de julio de 1988 asfixia a Anna Stephen, de 28 años, otra trabajadora sexual. El 29 de julio de 1989 mata a Dorothy Keller, una mujer de 59 años en situación de calle. El 29 de septiembre del año 1989 mata a Patricia Eaves, de 25 años. Para octubre ya hay varios cuerpos encontrados cerca del mismo río, todos asfixiados. Todos con un patrón similar de ocultamiento. La prensa empieza a prestarle atención y le ponen un nombre: el asesino del río Genesee. El 23 de octubre matan a June Stott y esta es la víctima que rompe el patrón en un punto clave. No era una trabajadora sexual
no consumía drogas, era una vecina más. La encuentran el Día de Acción de Gracias. Lo que le hizo a su cuerpo después de matarla es el dato que más alarma a los investigadores. La mutilación post-mortem indica que el agresor no solo mata y se va, sino que vuelve, se queda con el cuerpo y se siente cómodo ahí. Eso cambia todo el enfoque de la investigación. El 27 de noviembre encuentran a Elizabeth Gibson y ahí aparece por primera vez una pista concreta. Testigos la habían visto con un hombre que las chicas de la zona conocían como Mitch o Mike, un cliente habitual, un cliente violento. Todavía no tienen su cara, todavía no tienen su nombre. El 15 de diciembre mata a Darlene Trippi y para fin de año la policía recurre al FBI. Los perfiladores analizan el patrón completo y construyen un perfil. Un hombre blanco de entre 20 y 30 años, fuerte, probablemente con antecedentes penales, un conocedor de la zona y lo suficientemente de confianza para que las víctimas subieran a su auto sin sospechar nada. Ahí recomiendan algo puntual: vigilar los lugares donde ya se encontraron cuerpos, porque si el agresor está volviendo a las escenas, en algún momento lo van a ver. El 31 de diciembre del año 1989 encuentran un jeep abandonado cerca del río, con una identificación a nombre de una chica llamada Felicia Stephens. Eso dispara una búsqueda aérea de toda la zona. El 2 de enero de 1990, un helicóptero sobrevolando el río encuentra un cuerpo sobre el hielo. Y para sorpresa de todos, no es Felicia, es June Cicero, otra víctima que llevaba tiempo desaparecida. Su cuerpo había sido mutilado y prácticamente cortado en dos. Y al lado, sobre el puente, parado junto a una camioneta, hay un hombre. Los patrulleros en tierra reciben el aviso por radio. El vehículo arranca y se va antes de que puedan interceptarlo. Pero así todo, alcanzan a notar la patente. Esa patente estaba a nombre de Clara Neal, la pareja paralela de Shawcross. Cuando lo encuentran y lo paran, Shawcross coopera. Les dice que no tiene licencia de conducir y ahí, sin que se lo pregunten directamente, suelta un dato que cambia todo: que tiempo antes él había estado preso por homicidio. Y esto es lo que destraba la investigación. Con esa pista, las autoridades confirman lo que después se iba a saber con total claridad. Ese hombre era Mitch, el cliente habitual que las trabajadoras sexuales de la zona ya habían descrito. Y ahí también se entiende por qué nunca lo habían podido ubicar antes. Su historial estaba sellado. La misma decisión que tomaron las autoridades en 1987 para protegerlo de la reacción pública en Binghamton es la que impidió que la policía de Rochester lo cruzara antes con los crímenes de Watertown. Shawcross en un primer momento no admite nada de lo de Rochester, hasta que la policía juega una carta puntual. Le dicen que saben que le había regalado a Clara Neal una joya que en realidad era de June Cicero y le advierten algo más fuerte todavía: si no habla, van a empezar a investigar a Neal como posible cómplice. Y ahí, recién ahí, cede. Lo que sigue es una confesión de casi 80 páginas, donde Shawcross intenta justificar cada muerte. Tiempo después viene el giro más fuerte en la investigación. Shawcross lleva a la policía hasta los cuerpos de dos víctimas que todavía no habían sido encontradas: Maria Welch y Darlene Trippi. En noviembre del año 1990 empezó el juicio por 10 de esos crímenes en el condado de Monroe. El jurado lo termina declarando culpable de los 10 cargos de homicidio en segundo grado.
Le dan 25 años por cada uno, lo que suma 250 años en total, aunque meses después, por el crimen de Elizabeth Gibson ocurrido en otro condado, se declara directamente culpable y recibe una condena más de cadena perpetua. Arthur Shawcross muere en noviembre del año 2008. Todavía estaba preso y murió después de unas complicaciones de salud. Si te gustó este análisis, súmate al canal, van a ver más casos como esto todas las semanas, o por lo menos eso voy a intentar.